Hola estimados amigos, qué bueno verles nuevamente. Estoy muy contento también de recibir al pastor Simeón Hernández Ruiz, el director de Escuela Sabática de la Misión Este de Tabasco. Por una segunda ocasión está con nosotros. Pastor, bienvenido, gusto en saludarlo. Gracias, Pastor Corona. Es una bendición poder estar de nuevo aquí para compartir algunos consejos para nuestros hermanos y líderes de grupos pequeños. Y queridos amigos, vamos a entrar en materia. Esta ocasión vamos a darle un vistazo nuevamente a las campañas de barrio, cómo organizar una campaña de barrio. Suena interesante el tema, Pastor Simeón. Indíquenos cuáles son los preparativos que tenemos que hacer antes de desarrollar la campaña de barrio. Muy bien, Pastor y hermanos. Para organizar una campaña de barrio, lo primero que tenemos que hacer es hacer una lista de intereses. Y les voy a presentar allí en la pantalla algunos detalles de cómo podemos conseguir esa lista. En primer lugar, tenemos que hacer una lista de exadventistas, personas que una vez fueron de la iglesia pero que hoy están fuera. Otra lista puede ser de personas interesados en los cursos bíblicos, familiares de los miembros del grupo pequeño, amigos de los miembros del grupo pequeño, menores de 10 años en adelante que asisten ya a la iglesia y están interesados en aceptar a Cristo, y personas que ya fueron doctrinadas con algún curso bíblico que se imparte por las parejas misioneras y los hermanos de nuestra iglesia. O pueden ser otros. Hay algo muy importante aquí que deben saber mis queridos líderes de grupos pequeños. Cada pareja misionera procurará bautizar por lo menos una persona de todos sus intereses cada trimestre. Me gustaría, pastor, sumar también al pensamiento de que no solamente la pareja misionera debiera tener un objetivo, el grupo pequeño como tal, ¿no es cierto? En cada periodo debiéramos tener un blanco de ganancia de almas con la ayuda de Dios. Muy bien, pastor. Ahora, ya hemos hablado de las personas a las que vamos a invitar a la campaña de barrio, pero ¿cómo hacerlo, pastor? Muy bien, queridos hermanos y líderes, ¿cómo hacer la invitación? Hay varias formas. En primer lugar, puede ser por medio de una llamada telefónica, por medio de un mensaje por WhatsApp, puede ser también una visita personal a su casa. Y esas son las formas más sencillas cómo podemos invitar a una persona para que asista a la campaña de barrio. Perfecto, pastor. Seguramente que vamos a tener también algunas visitas muy especiales donde la pareja misionera tendrá que conectarse con ellos. Así es, pastor. Queridos hermanos, también es bueno tener preparada la fecha con tiempo, el lugar donde va a realizarse la reunión para que pueda ser efectiva la invitación. Y entonces, de acuerdo a la pregunta que me hace, pastor, los miembros de iglesia o las parejas misioneras en este caso que ya tienen sus invitados, tienen que ir por ellos en todos los días de la campaña, porque una persona que se invita de repente pues se siente mal, no puede venir sola, no se anima, se puede desanimar. Entonces lo más interesante aquí, lo más importante, queridos líderes, es ir por los intereses. Hay que ir por ellos personalmente para que puedan venir, así se sentirán más animados y sentirán más confianza para venir al grupo. Me gusta destacar esto, pastor, un trabajo más personalizado, ¿no? Estar ahí pendientes, pagar el taxi, el vehículo donde se van a trasladar, estar muy pendiente de lo que necesiten todos nuestros amigos que van a compartir el tiempo allí con la campaña de barrio. Ahora, pastor, algo tiene que hacer la iglesia. Sí, pastor, la iglesia tiene que prepararse primero espiritualmente. Tienen que hacer una preparación a través de la oración, del estudio de la Biblia, porque el evangelismo es parte de la vida de la iglesia. Nosotros podemos hablar del propósito que tenemos al visitar a estas personas que no son parte de la iglesia, y al invitarlos hay que hacerles unas visitas antes de la campaña, pastor, para que puedan tener confianza, esa amistad se va acrecentando y de esa manera nuestros intereses
se van a sentir en confianza y podrán venir y asistir a la campaña de barrio. Excelente, pastor. Muy buen consejo que tiene para nosotros. Ahora, esto también nos lleva a pensar de que el grupo pequeño, las parejas misioneras se tienen que reavivar, ¿no es cierto? Sí, pastor, hemos mencionado ya hace un momento que las parejas misioneras, los miembros del grupo pequeño, los líderes, tienen que prepararse para el evangelismo. Y mencionamos que tiene que ser a través de una consagración, estudiando la Biblia, dedicando tiempo a la oración y asistiendo a la capacitación que se da para las parejas misioneras y para todos los laicos en general. Qué bueno, pastor, recordar entonces que el trabajo que vamos a hacer es un trabajo espiritual. ¿Qué papel juega la oración, pastor, en este proceso? Muy bien, la oración juega un papel muy importante porque es donde nosotros podemos decirle a Dios lo que queremos, lo que deseamos para el grupo pequeño, para la iglesia y para nuestros intereses. Cuando nosotros hablamos con Dios y le hacemos peticiones como esta que tiene que ver con su iglesia, con su reino, con el evangelio, entonces seguramente sin desconfiar vamos a recibir esa bendición porque es una petición sincera a Dios para la salvación de las almas, pastor. Me encanta, pastor, que la iglesia tenga un programa espiritual, aparte del programa de oración, que exista un momento de vigilia, ¿no? De meditación en las escrituras, y entonces colocar esa buena plataforma para que el trabajo sea todavía más efectivo. Ahora, pastor, ¿qué elementos debe tener el programa? Muy bien, el programa de la campaña de barrio, mis queridos amigos, les voy a presentar allí en la pantalla qué es lo que contiene el programa para una campaña efectiva, una campaña de barrio efectiva. Tiene la introducción musical que pueden abarcar allí 2 o 3 cantos especiales o todos cantando. Se presenta un canto tema que es alusivo al tema general de la campaña, la oración que dura un minuto o 2 máximo, anuncios que son necesarios hacerlos, el tema que dura 30 minutos a 35 minutos y la oración final con un llamado a los intereses para aceptar a Cristo, para aceptar esta verdad y para tomar una decisión hacia el bautismo. Y finalmente se hace la despedida de la gente, se les agradece y el programa debe durar no más allá de 1 hora, porque vivimos en tiempos difíciles donde la gente no tiene tiempo y tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer un tanto breve la campaña de barrio, pastor. Excelente, pastor, no más de 1 hora, me gusta eso, ¿no? Porque ya después de 1 hora la gente se cansa, quiere ir a casa, etcétera, y más nuestros programas son nocturnos, así que necesitamos un espacio para que la gente vaya a tomar su cena, a tomar sus alimentos y por supuesto un buen descanso. Podríamos entonces ahora, pastor, hablar un poquito del programa en forma definida, el servicio de canto, que también es un momento muy particular. Muy bien, pastor. El servicio de canto, mis queridos hermanos, está diseñado para suavizar el corazón de los intereses, de las visitas, porque es como se va preparando el corazón para recibir la palabra de Dios cuando se le presente. Y eso tendrá un efecto marcado positivamente o negativamente para nuestros invitados. Debe seleccionar la música con cuidado para este servicio especial de canto y si tienen televisión, tienen videoproyector o alguna pantalla, entonces se puede presentar allí con cantos que traigan la letra y la música bonita, especial, para que nuestros intereses e invitados puedan aprender esos cantos y sentir que le ha llegado al corazón. Y hay que hacer que todos canten y todos participen. Eso es muy importante. Y en esta serie de conferencias que se va a titular como la campaña nacional No te rindas, aún hay esperanza, invitamos para que todos participen. Muy bien, pastor, excelente. Parece que la música, bueno, no parece, la música, el momento de alabanza y la palabra de Dios hacen un clic, hacen un juego muy importante para todos los amigos que seguramente van a disfrutar el programa de la campaña de barrio. Una pregunta obligada, pastor.
¿Y cuántos días debe tardar la campaña de barrio? Algunos dicen 5 días, 3 días, fin de semana. ¿Qué es lo más recomendable? Pastor, es necesario que la campaña de barrio no sea tan corta en tiempo. Mínimo pueden ser 8 días, 10 días o más, si el grupo pequeño lo requiere o lo planifica así, porque es ahí donde nosotros podemos presentar parte de la doctrina o reafirmar la doctrina que ya se le ha enseñado a nuestros intereses. Claro, me parece que ahí podemos, como usted bien lo dice, resaltar las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista del Así es, Séptimo Día. Muy bien. Bueno, ¿cómo celebramos entonces, pastor, las campañas de barrio? ¿Cómo se organizan? Lo hemos estado mirando. ¿Algún comentario final, pastor? Sí, pastor. Bueno, mis queridos líderes y hermanos, las campañas de barrio tenemos allí en la pantalla cómo deben realizarse. Se reorganizan los grupos pequeños, se forman las parejas misioneras. Cada grupo pequeño se organiza durante el inicio del año para que no nos tome de sorpresa las campañas de barrio, que son por lo menos 4 en el año. Cada trimestre debemos impartir una como grupo pequeño. Y esta es la segunda campaña que vamos a dar de 4 que se hacen en el año. Las campañas de barrio deben ser en un tiempo que ya mencionamos de 8 o 10 días o más y elaborar un programa efectivo y corto. Por la razón que ya mencionó el pastor Corona, que la gente no tiene tiempo, la gente vive corriendo. Y entonces tenemos que ser éticos para impartir esta campaña. Y entonces ya sabemos que las campañas de barrio se entrelazan con las celebraciones evangelísticas o campañas públicas. Muy bien. Bueno, pastor, finalmente, si quiere compartirnos alguna observación, alguna indicación muy detenida a la campaña de barrio. Muy bien. Mis queridos hermanos, las campañas de barrio tienen que ser bien planeadas específicamente, porque en la campaña de barrio mencionamos allí para presentar la doctrina. 100% los temas tienen que ser doctrinales. Los temas de otra índole ya son para campañas de llamado, para invitar al bautismo, pero esta campaña de barrio es para instruir a las personas cómo deben ser cuando ya estén entregados a Cristo totalmente a la iglesia, bautizados y como miembros de iglesia. Entonces, un detalle importante también, que es necesario involucrar a todos los miembros del grupo pequeño en la campaña de barrio, para que todos se sientan parte de ella y al mismo tiempo se motiven para participar, pastor, en cada campaña. Esto último que usted ha mencionado, pastor, me parece fabuloso que todo el grupo pueda participar. Hay comisiones que se pueden dar, ¿no? Alguien que dirija el servicio de canto, alguien que cumpla la función de maestro de ceremonia, alguien que atienda a los niños, alguien que prepare el festín, etcétera. Todo mundo participando. Todo eso, mi pastor. Pues muchas gracias, pastor, por excelentes consejos que hemos recibido esta ocasión acerca de las campañas de barrio. Nos vamos a ver en una próxima ocasión. Queridos amigos, hasta aquí esta primera parte hablando de las campañas de barrio. Espero que los consejos recibidos sean muy útiles y los podamos poner en práctica con la ayuda de Dios. Gracias, pastor Simeón. Nos vemos en la próxima. Gracias, pastor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Qué tal, apreciados líderes de grupos pequeños de la Unión Mexicana del Sureste? Estamos una vez más contentos de poder estar con ustedes y compartir el breve bosquejo de la lección de escuela sabática, la lección número 7. Y para eso hemos invitado al pastor Carlos Cruz Tirado, quien es el director de escuela sabática de la Asociación Norte de Quintana Roo. Bienvenido, pastor, a este fascinante estudio de la lección. Muchas gracias, Pastor Otoniel. Cuánto gusto estar con ustedes y también compartir con los líderes estos recursos que esperemos sea de gran utilidad para cada uno. Muy bien, y durante esta semana nuestro texto clave está basado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 y dice así: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. En este panorama vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.
Te alabamos, nuestro Dios, y queremos que tu presencia esté con nosotros en estos momentos. Que sea tu palabra la que nos hable. Nosotros solamente somos instrumentos que tú has de utilizar de manera poderosa. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Según la ciencia actual, Pastor Carlos, nuestro universo una vez no existió. Pero entonces, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Interesante pregunta, Pastor Daniel, porque los científicos siguen tratando de responderla. Han generado diversas hipótesis que, dicho sea de paso, con el pasar del tiempo van cambiando, van generándose otras. Pero a mí me gusta lo que la Biblia dice, porque la Biblia es contundente. La Biblia dice, en el principio todo fue creado por Dios con un propósito. La Sagrada Escritura comienza y termina mostrando a ese Dios como creador. Tanto Génesis como Apocalipsis exaltan a Dios como el originador de todo cuanto existe. Bien, me fascina esa palabra, que la Biblia es contundente. Y durante esta semana el versículo de memoria señala cuál es la razón principal por la cual Dios es digno de recibir gloria, honra y poder, porque Él es el creador de todo lo que existe. Y durante esta semana visualizamos que la adoración a Dios es un punto central en la Escritura, porque cada ser humano tiene que decidir a quién va a adorar. Y en esta semana se nos marca el hecho de que estamos en ese gran conflicto cósmico que hay entre el bien y el mal, y estamos en el final de los tiempos. Por eso este tema de la adoración se vuelve ahora más significativo que nunca. Y en esta semana se presentan algunos aspectos claves que nos ayudan para comprender mejor la forma en que nosotros debemos de responder al llamado divino y entonces volvernos al único que merece esa adoración y el cual es digno, que es Cristo Jesús. Desde su perspectiva, pastor, ¿cuál es uno de los puntos principales? Porque la lección presenta varios puntos. ¿Cuál sería el primer punto principal que tenemos que enfatizar en esta semana? Okay. Bajo el esquema de voy a adorar, ¿por qué voy a adorar a Dios, cierto? Bueno, número uno, porque Él es el creador. Hemos dicho desde el texto inicial de Apocalipsis 4 y también Colosenses 1:16 afirma que Él creó todo cuanto existe. Y cuando nosotros vamos a la creación, pastor, nosotros vemos cómo es que su creación habla de su grandeza y su poder. Por ejemplo, si hablamos del Sol, el Sol tiene un diámetro de unos aproximadamente 1.400.000 kilómetros. Si quisiéramos compararlo en relación a la Tierra, tendríamos que tener más de 1 millón de planetas Tierra para poder cubrir toda esa extensión. Aunado a eso, nosotros podemos ver que el Sol produce energía en un segundo, más energía de todo lo que la humanidad ha producido utilizando gas, carbón, fuego, petróleo desde el inicio de los tiempos. Pero fíjese que el Sol es tan solo una dentro de más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Y dentro de ellas existe una llamada pistola. Esta produce 10 millones de veces más energía que nuestro Sol. Imagínese esto, pastor. 10 millones más de veces de energía. Y si nosotros quisiéramos compararlas con el Sol, necesitaríamos más de 1 millón de soles para poder cubrir ese diámetro de esta estrella. ¿Qué quiere decir esto entonces, pastor? Muy bien, eso quiere decir que nosotros tenemos un Dios inmensamente grande, Amén. un Dios inmensamente poderoso. Y también cuando habló usted de esa parte que es un Dios creador de las cosas visibles e invisibles, es decir, es el sujeto de la creación, Amén. es nuestro Dios. Y entonces, si tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y vemos la inmensidad del Sol, y nosotros, pastor, somos
algo muy diminuto, Ujú. algo muy pequeño dentro de todo el vasto universo, de todas las galaxias. ¿Será que Dios se preocupa por algo insignificante, algo pequeño? Es bueno esta parte que usted menciona porque cuando nos comparamos, qué pequeño es el ser humano. El mismo salmista dijo, ¿qué es el hombre? Cuando yo veo los cielos, la tierra, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Realmente somos una diminuta partícula en medio del universo tan grande. Pero los teólogos hablan de una palabra, pastor, que la lección mencionaba, inmanencia. Inmanencia. ¿Qué quiere decir esa palabra inmanencia, pastor? Bueno, la idea de esta expresión es que Dios no solo es un Dios grande y poderoso, sino es un Dios sustentador, un Dios que está al tanto de su creación, que participa en su creación, que cuida de su creación. Es decir, no es un Dios lejano, es un Dios cercano, un Dios personal que está con nosotros. Como lo dice la Biblia, Dios con nosotros. Qué hermoso es saber que ese Dios cercano, ese Dios que está con nosotros, ha estado en algunos personajes importantes de esa cercanía. Y la lección, pastor, presenta un personaje allí que Dios estuvo cercano. ¿Quién fue ese personaje que Dios estuvo cercano? Preocupado por sus necesidades, preocupado por sus angustias, por sus temores, porque Dios se preocupa por todo eso. Amén. En Apocalipsis vemos la historia de Juan. Juan, el discípulo amado, estaba en la isla de Patmos y parece que él está abandonado, está solo, está sufriendo, dice el verso, que a causa del evangelio. Y es allí en medio de su tribulación cuando Dios se manifiesta, se le aparece enviándole un mensaje de consuelo, de esperanza. Y esto es muy importante, porque entonces Dios promete estar con sus hijos en su tribulación, no solo sustentando sus necesidades, no solo para estar allí acompañándoles en la vida, sino en momentos difíciles. Él ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Básicamente, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa expresión de Dios con nosotros, cuando uno lee, por ejemplo, San Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, pero luego es el versículo 14, dice que ese verbo vino y habitó entre nosotros. Es decir, tenemos un Dios cercano que ha estado con nosotros, está con nosotros. Y ese Dios que habitó con nosotros es un punto también que nosotros tenemos que enfatizar, pastor. Sí, la lección presenta que ese Dios creador, ese Dios sustentador, ese Dios se hizo carne con un objetivo, un propósito, convertirse también en nuestro redentor. Y qué hermosa idea, porque hace tiempo atrás leí una pequeña historia sobre un jovencito que construyó con maderas un barquito. Jugaba con él todas las tardes. Un día su madre lo llama y él amarra ese barco en un arroyuelo que estaba cerca de su casa. Cuando él regresa, el barco ya no está. Lo busca, le dice a sus padres, le ayudan a buscarlo, pero no lo encuentran. Días después van a la ciudad, van al pueblo, y pasando cerca de una juguetería, este jovencito, este niño ve su barquito allí en el mostrador. Entra, le dice al encargado, disculpe, este es mi barco. Y le dice el encargado, no es tu barco. Pero si lo quieres, hay un precio que pagar por él y aquí está cuánto cuesta. Así que este niño va a su casa, trae su alcancía, todos los ahorros del año, rompe la alcancía y paga por su barquito. Ahora lo tiene en sus manos. Y cuando él va volviendo a casa, le dice a su barquito, barquito, eres doblemente mío, porque yo te hice y yo te compré. Pastor, apreciados líderes, ¿no es acaso lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? La Biblia presenta a ese verbo que estaba en el principio, como bien dijo pastor en San Juan 1:1, que Él creó todas las cosas, pero que cuando fue necesario vino a este mundo y se hizo nuestro hermano y se hizo carne para redimirnos del pecado. Qué espectáculo tan maravilloso ver en la cruz del Calvario al Creador, sustentador y ahora Redentor. Qué maravilloso, pastor, saber que Dios mostró su amor para con nosotros.
en que siendo un pecador, dice, Cristo murió por nosotros. Hay una conexión entonces entre lo que es el evangelio y la creación. Ya sé que Cristo Jesús es el creador, Cristo Jesús es el que está cercano a mí, Cristo Jesús es el que murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora, como criatura, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O me tengo que quedar de brazos cruzados? ¿Qué tengo que hacer ahora? Saber, porque estas son buenas noticias. Ahora, mi parte, ¿cuál es entonces ahora? Pastor, lo que Dios espera, y el título de la lección lo expresaba de manera clara, diáfana, es que le adoremos. Dios al crear todo, Dios al sustentar todo, Dios al redimirme del pecado, lo menos que espera de mí es que yo pueda rendirme a Él como criatura y decirle, como en nuestro texto, digno eres, Señor, de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. ¿Cómo no voy a adorar al que me creó? ¿Cómo no voy a adorar al que me sustenta? ¿Cómo no voy a adorar al que me acompaña día con día en mis tribulaciones, al que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Y cómo no voy a adorar a aquel que envió a su Hijo para pagar el precio de mi vida y redimirme del pecado? No me queda más que responder a esa invitación de adorar al Creador. Así que todos nosotros tenemos esa hermosa decisión. Yo decido adorar al Creador. Amén. Qué hermoso, pastor, es saber que tengo ese Dios creador del universo, pero ese mismo Dios que me creó es el mismo que me redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es el que pronto vendrá a buscarme porque yo soy parte de su pueblo, pastor. Amén. Y usted también es parte de ese Amén. pueblo y vendrá a buscarnos. Y ahora nuestra determinación es vivir cada día adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Así que, preciados líderes, miembros de nuestra iglesia, que nosotros podamos adorar al Creador de todo el universo. Pastor, ¿te parece bien si terminamos con una oración? Excelente, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre amante, gracias por las enseñanzas que hay en tu palabra. Tú eres el supremo creador de todo cuanto existe. Eres inmenso, Señor, pero aun cuando eres tan grande y estás por sobre toda creación, tú decides habitar entre nosotros y con nosotros, como un Dios cercano, como un Dios que sustenta a su creación, como un Dios que se preocupa por sus hijos y que está con nosotros en nuestras tribulaciones. Señor, gracias porque no solo eres creador y sustentador, sino que has pagado el precio de nuestra redención a través de tu Hijo Cristo Jesús. Por eso decidimos adorarte, por eso decidimos rendirte la honra y la gloria que para ti sean y para Cristo Jesús. Pongo en tus manos a cada líder de grupo pequeño para que siga enseñando y proclamando la verdad de tu palabra y sigamos adorándote en alma, cuerpo y espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, gracias, Pastor Carlos, por esta Un placer. bendecida lección de esta semana y les esperamos la próxima también para que juntos podamos seguir estudiando la palabra de Dios.